Bueno, a continuación disertará el doctor Juan Navarro Floria sobre el tema objeción de conciencia individual e institucional. El doctor Navarro Floria es abogado, profesor en la Facultad de Derecho y de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina, es disertante y profesor invitado en varias universidades argentinas y extranjeras, es autor de numerosos trabajos sobre el tema objeción de conciencia y de otros textos del derecho, y autor de un texto en particular sobre la objeción de conciencia que se titula El derecho a la objeción de conciencia, de Editorial Ábaco, del año 2004. Es vicedirector de la revista Criterio, miembro de su consejo de redacción. Es miembro de la Comisión Nacional Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. Es postulador en causas de canonización. Expresidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa y del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Buenos días. Ante todo, agradezco mucho la invitación y la posibilidad de estar en este magnífico lugar y con un auditorio tan distinguido esta mañana. Mi aproximación al tema va a ser jurídica. Espero que complemente estas dos magníficas exposiciones que hemos tenido ya. Y espero que no se aburran demasiado los que no tienen una formación jurídica, pero bueno, ahí vamos. A ver si esto funciona. Ya se ha dicho, simplemente recuerdo, de qué estamos hablando cuando hablamos de objeción de conciencia. Estamos hablando de un comportamiento individual. Esto distingue de otras situaciones que son colectivas, el derecho de resistencia, por ejemplo, la desobediencia civil, que son actuaciones colectivas. Esto es un comportamiento individual basado en motivos de conciencia, y es una actuación contraria a lo que establece la norma jurídica estatal. Es decir, es una forma de incumplimiento de un mandato o de un deber legal, normativo, por parte de quien considera contrario ese mandato a los mandatos de su propia conciencia, cuyo contenido nos acaba de ser también explicado. Y esto significa para el objetor afrontar el castigo, porque cuando uno desobedece la ley, tiene un castigo. Entonces, hay que decirlo, no es una buena noticia, pero normalmente la objeción de conciencia supone la posibilidad, por lo menos un castigo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Como se dijo recién, la admisión de la objeción de conciencia supone admitir la primacía de una ley moral, genéricamente dicho, por sobre la ley positiva, y esto se enraiza en esta escuela de derecho natural que tiene tan antiguos antecedentes. Se han mencionado varios recién, ahí recuerdo algunos, repito algunos. Esto no es un invento del cristianismo, esto es precristiano. El caso de Antígona nos muestra claramente una situación de objeción de conciencia, ustedes recuerdan. El caso de Pedro y los apóstoles, que nos acaba de recordar la disertación anterior, los mártires cristianos. Ahora fíjense, Santo Tomás Moro, que también se nos dijo, ahora fíjense que en estos casos la objeción de conciencia en general para la persona tenía un destino complicado, ¿no es cierto? Entonces hay que saber que en su origen, digamos, la objeción de conciencia supone una cierta, no diría vocación al martirio, pero más o menos. Hay distintas formas en que puede presentarse esta situación de objeción de conciencia. Puede haber un conflicto, siempre es con la ley positiva, con el mandato jurídico, digamos, pero este conflicto puede darse con un mandato religioso o puede darse con la conciencia moral individual. A veces, supongamos, una persona que profesa la religión judía o adventista del séptimo día tiene un mandato concreto religioso, no puede trabajar el día sábado. Le mandan trabajar el día sábado. Acá hay un conflicto entre dos normas externas a la persona. La persona privilegia la norma de carácter religioso en este caso y dice: yo no cumplo el mandato legal de trabajar el sábado porque tengo un mandato religioso que me dice algo contrario. Pero también puede ser que la objeción se plantee por una percepción
verdadera, por supuesto, de la conciencia individual sin que haya un mandato expreso. Vamos a ver enseguida el primer caso, el caso emblemático de objeción de conciencia jurídico en la Argentina, el caso Portillo, fue un caso de objeción al servicio militar planteado por un católico. La Iglesia Católica no prohíbe el servicio militar, pero esta persona en conciencia se sentía impedida de poder portar armas y ponerse en condición de tener que matar a otro. Digamos, la conciencia individual estrictamente. El fundamento, entonces, de la objeción de conciencia puede ser religioso, y de hecho la mayor parte de las veces lo es, pero puede ser meramente ético. No hace falta que sea necesariamente religioso. Y pongo un ejemplo. Cuando hace unos años en el Uruguay el Congreso aprobó una ley que despenalizaba el aborto, que de alguna manera facilitaba el aborto, esa ley fue vetada por el presidente Tabaré Vázquez en su primer mandato. Y Tabaré Vázquez es una persona, es un médico, como ustedes saben, oncólogo, que es reconocida y declaradamente agnóstico. Ahora, él, por razones de deontología médica, de convicción personal, de conciencia ética, no religiosa, es opuesto al aborto y vetó esa ley, que entre otras cosas trataba muy mal el tema de la objeción de conciencia. En la mayor parte de los casos, en muchos de los casos, hay un componente religioso aquí presente. La objeción de conciencia se puede dar de dos maneras. La objeción de conciencia en sentido estricto, propio, es obrar en contra de la ley. Pero ¿qué es lo que pasa? En las sociedades democráticas, y esto vamos a verlo enseguida, digamos, no es deseable que ocurra lo que ocurriría en los casos históricos que acabo de decir en objeción de conciencia, donde la objeción de conciencia lleva al martirio. No hay vocación por producir mártires en nuestras sociedades. Entonces, cuando estamos frente a casos repetidos de objeción de conciencia, el legislador tiende a dar una vía de escape al objetor. Y entonces es en la ley donde se prevé la posibilidad de que haya objetores. Y se le pone al objetor un camino de salida para no tener que llevarlo necesariamente al castigo. Pues vuelvo sobre esto. El objetor, por su parte, frente al castigo propio de incumplir la ley, puede tener dos caminos. Uno lo acepta, y entonces acepta la sanción por no cumplir la ley, y otro lo resiste y dice, no señor, yo tengo derecho a obrar de acuerdo con mi conciencia. Y esto es lo que quisiera que llegáramos hoy. Para que se pueda ejercer la objeción de conciencia, tiene que haber una oposición entre la ley y entre una convicción arraigada de la persona. No es que yo hoy amanezco objetor, hoy decidí que voy a manejar por la izquierda, que decidí que voy a salir desnudo a la calle. No, es decir, tiene que haber una convicción arraigada sobre un tema relevante que lleva a eso. Es decir, estamos en caso extremo, no es que la objeción de conciencia sirve para un barrido y un fregado. Normalmente, la objeción de conciencia debería suponer la disposición por parte del objetor a una prestación sustitutoria o sustitutiva. O, en todo caso, afrontar la sanción. Pero dice, a ver, yo no estoy dispuesto, yo no puedo cumplir con esta tarea, pero ofrezco otra cosa a cambio para que las cargas públicas se repartan equitativamente. Yo soy objeto del servicio militar, no acepto el servicio militar, estoy en contra de violencia y de las armas, pero acepto trabajar un año de guardabosques, de guardaparques, de asistencia civil, ¿no es cierto? Es decir, una disposición a una prestación sustitutoria que está demostrando al mismo tiempo la seriedad de la objeción. Yo no es que quiero salir gratis, quiero tener, quiero ser solidario con la sociedad, pero de acuerdo con mi conciencia. ¿No es cierto? Es un acto individual. Lo que dice es un acto individual. Pero también existe lo que llamamos, que mencionamos ya mucho, la objeción institucional. Estrictamente, la objeción institucional no es objeción de conciencia, porque estrictamente las instituciones no tienen conciencia. Pero hay una gran analogía entre lo que vamos a llamar la objeción institucional y la objeción de conciencia, porque también tenemos la necesidad de limitar la aplicación de una norma obligatoria que se opone con la identidad ideológica confesional de una institución. Si vamos a los fundamentos jurídicos de esta institución de la objeción de conciencia, en nuestro caso, en el derecho positivo argentino, vamos a encontrar en primer lugar el artículo 19 de la Constitución, que reconoce la libertad de conciencia y reconoce la existencia de un orden normativo distinto del orden legal. Pues dice que hay determinadas, que hay un orden que está reservado al juicio de Dios. Que la Constitución diga que algunas acciones de las personas o las acciones de las personas también están sujetas al juicio de Dios, no es poca cosa. No es poca cosa. Y luego tenemos, y acá solamente puse un caso, una serie de tratados internacionales de derechos humanos
que reconocen expresamente la libertad religiosa y de conciencia. Ahí está el artículo 12 del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 12, habla de la libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, que es un derecho que se ejerce en público y en privado, colectiva e individualmente, ¿no es cierto?, con una cantidad de derivaciones que no están todas ahí explicitadas. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, con ciertos límites que ahí están puestos. Normas parecidas a estas se repiten en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en otros que también se refieren a esta cuestión. Tenemos un conflicto entonces, hay un conflicto que se da entre dos derechos jurídicamente protegidos. Y esto es importante, lo quiero destacar, porque no es que hay algo que es legítimo, lícito, porque la ley lo dice, y hay un señor que quiere violar la ley. Hay dos derechos en conflicto. Por un lado está aquello que la norma jurídica objetada quiere tutelar o proteger, que para eso ha sido dictada, el legislador ha dictado una ley, se supone que para algo bueno, pero por otro lado está la libertad de conciencia, que es un derecho de la persona. Es un derecho de la persona. Entonces, y acá sintetizo lo que de alguna manera ha ido desarrollando, sobre todo el derecho norteamericano, la jurisprudencia norteamericana en esta materia, con un desarrollo que se ha ido dando a lo largo del tiempo, que se ve muy interesante de poder ver, no tengo tiempo ahora, ¿no es cierto? Pero básicamente a lo que se llega es a esto. A ver, el Estado, cuando quiere imponer una conducta a las personas a través de una norma jurídica, debería poder demostrar, primero, que el interés que persigue con esa norma tiene una gran relevancia, no es algo baladino, es algo insignificante. Y que para no permitir la objeción de conciencia, tendría que el Estado demostrar que es imposible alcanzar ese objetivo de bien público sin lastimar la libertad de conciencia del individuo, del objetor. Y que si esa norma jurídica está proponiendo algo que va en contra de lo que la conciencia le indica al objetor, debería como principio buscarse una acomodación razonable entre ambas cuestiones. El caso paradigmático en los tiempos modernos de objeción de conciencia, como ya se dijo, es efectivamente el servicio militar. Y traigo aquí a colación, que por ejemplo, ahí la Iglesia Católica misma, en la Constitución Gaudium et Spes, además de las consideraciones generales sobre objeción de conciencia que ya se nos recordaron, tiene un expreso pedido a los estados de que reconozcan el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, ¿no es cierto? Pero a raíz de esto, de los casos de objeción del servicio militar, es que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su interpretación oficial del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el equivalente al que mostré recién, habla de un derecho de toda persona a presentar objeción de conciencia al servicio militar como un legítimo ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia. Yo estoy subrayando esto, que estamos hablando de que hay un derecho a la objeción de conciencia, ¿no es cierto? En nuestro país, efectivamente, el caso de la objeción de conciencia al servicio militar fue el primero de los casos que se plantearon, y hay un fallo muy importante de la Corte Suprema donde desarrolla este tema, el caso Portillo, en el cual justamente habla de la posibilidad de objetar la prestación de servicio militar obligatorio cuando este se aplicaba. El servicio militar obligatorio sigue existiendo, no está derogada la ley, está suspendida su aplicación, pero justamente la ley que actualmente regula el servicio militar voluntario, que prevé la posibilidad de que haya servicio de conscripción en caso de necesidad, también tiene un capítulo que prevé el ejercicio de la objeción de conciencia en ese supuesto. Es decir, acá es un caso donde se ha dado esta posibilidad de la objeción de conciencia, decía secundum legem o impropia, será la vía de escape al objetor. No voy a desarrollar el tema ahora, no es nuestro tema, ¿no es cierto? La objeción de conciencia, decimos entonces, es una forma de desobediencia jurídica y que aparece ¿por qué? En primer lugar, porque la sociedad en la que vivimos deja de ser una sociedad homogénea
Y entonces aparecen personas que tienen, o minorías, tienen creencias y valores distintos de los dominantes. Cuando todos en la sociedad creen lo mismo, piensan lo mismo, no hay objeción. ¿Por qué? Porque la ley refleja lo que todos comparten. Cuando hay distintas creencias, distintas valoraciones, distintos principios que conviven, alguno está incómodo, alguno está, no se siente representado porque la norma dice. Pero también puede pasar que las leyes dejen de reflejar los valores que eran dominantes hasta ese momento. Y por tanto dejen de ser aceptables para algunos que lo eran hasta ese momento. O para muchos. Y quizás esto es lo que está pasando en nuestras sociedades, Argentina y no solo Argentina. Yo vengo de un encuentro latinoamericano donde las cosas que nos pasan acá pasan en todo el continente por lo menos. Así que no nos asustemos tanto, o sí asustémonos más todavía. Es decir, en definitiva, también lo que ocurre es que en nuestra sociedad contemporánea el cumplimiento de la ley, de esto se nos hablaba en la posición recién, deja de ser un valor indiscutido. Y entonces nos sentimos autorizados a no cumplir las leyes. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay conductas que históricamente estaban prohibidas y que de pronto pasan a ser permitidas e incluso se hacen obligatorias. Hay un desplazamiento en ese sentido en la ley. Pensemos el caso del aborto, que es lo más claro. Pero pensemos en otros casos. Cuando yo estudié Derecho no hace tanto tiempo, a mí me enseñaron, y todavía está eso en la Ley de Ejercicio de la Medicina, 1732, decía, ¿no es cierto?, que la operación de cambio de sexo era un acto ilícito, que no se podía, un médico no podía hacer una operación que privara a una persona de la posibilidad de generar o de concebir y demás. Esto no solo pasó a ser algo permitido, sino que además ahora es casi obligatorio. Hay normas que imponen a los establecimientos de salud que una persona va y reclama este tipo de operaciones, la deban practicar. Lo mismo pasa con supuestos de aborto y demás. Esto evidentemente es lo que provoca la multiplicación de casos de objeción de conciencia. Hay múltiples supuestos y múltiples ámbitos donde la objeción de conciencia se presenta hoy día. Voy a ir especialmente a los temas médicos, pero quiero mencionar antes algunos, además del servicio militar que ya dije, por ejemplo en materia de educación. Entonces nos encontramos con casos de objeción a la educación formal, personas que por alguna razón no quieren mandar a sus hijos a la escuela porque quieren educarlos en su propia casa o en sus propias comunidades. Tema que en Argentina se ha dado más o menos. Hay un caso de la comunidad menonita en La Pampa que se resolvió amigablemente, porque la jurisprudencia norteamericana ha dado lugar a un fallo muy importante con la comunidad Amish, donde se les permitió justamente esto. La objeción a determinados contenidos en la educación. También, si uno ve en el mundo anglosajón la oposición, la famosa disputa entre los creacionistas y los evolucionistas, pero entre nosotros el tema de la educación sexual, concretamente, ¿no es cierto? Yo, ¿por qué voy a aceptar que a mi hijo le den una determinada orientación de educación sexual contraria a mis propias convicciones cuando es un derecho de la familia dar la educación sexual? Después vuelvo un poquito sobre este tema. El tema de la reverencia a los símbolos patrios, donde también hay mucha jurisprudencia de la Corte Suprema y de otros tribunales en la Argentina. Hay confesiones religiosas que, por distintas razones, prohíben a sus miembros los actos de homenaje a los símbolos patrios, a la bandera, a la escarapela, a cantar el himno y demás. Hay casos incluso en la época de la último gobierno militar, donde la Corte Suprema descalificó la expulsión de la escuela de alumnos, caso paradójico, el mejor alumno de la escuela lo nombran abanderado. ¿Sí? Como era la familia el testigo de Jehová, dice yo no puedo ser abanderado, entonces lo echan de la escuela al mejor alumno por no llevar la bandera. La Corte dijo esto es un disparate. No lo llamó objeción de conciencia en ese caso, pero es un caso de objeción de conciencia. El tema de las actividades escolares en días de descanso, lo que decía antes, el día sábado, ¿no es cierto? Un examen tomado un día sábado que es imposible para un judío ortodoxo, para un adventista, etcétera. En el ámbito laboral, también hay casos de objeción de conciencia, algunos parecidos con esto que estás diciendo, el tema del trabajo. Hay un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en diciembre pasado, muy reciente, muy bueno, sobre este tema, el caso de un trabajador adventista que objetaba el trabajo en día sábado, vale la pena leerlo. La objeción de conciencia del juramento. El juramento es de suyo un acto religioso, jurar es poner a Dios por testigo. Y hay algunos creyentes que por fundada razón dicen yo no puedo jurar,
puedo prometer, no puedo jurar. Hay un viejo caso de la Corte del año 1949, tiene que ver con un médico, el caso Agüero, que quería no prestar juramento a recibir el título. En ese caso le fue mal. Hoy día la Corte resolvería distinto. Hoy día, en general, todas las veces que hay que prestar juramento para recibir un título profesional, acceder a un cargo público, para ser testigo en juicio, se admite la alternativa de la promesa en vez del juramento, justamente para respetar la libertad de conciencia de las personas. O la objeción de conciencia en el ámbito de la función pública. Menciono simplemente el caso más reciente que hemos tenido y del cual todavía no conozco decisiones judiciales o legislativas en la Argentina, el caso del matrimonio de personas del mismo sexo y los funcionarios objetores a la realización de esto. Si vamos al ámbito médico más específico, tenemos dos cuestiones. Por un lado tenemos lo que podemos llamar la objeción a recibir tratamientos médicos y la otra a realizar tratamientos médicos. La objeción a recibir tratamientos médicos, que es un caso medio anómalo de objeción de conciencia, porque acá no hay una ley que obligue a, pero sí hay una conducta que me quieren imponer, concretamente, disculpen los médicos presentes, el médico le quiere obligar al paciente a recibir un tratamiento que el paciente no quiere recibir, ¿sí? Y entonces acá estamos en un caso que es análogo a la objeción de conciencia y que la Corte Suprema Argentina también lo ha resuelto en un caso en el año 93, el fallo Bahamondes, testigo de Jehová que se negaba a recibir una transfusión de sangre. No voy a abundar en el caso, seguramente ustedes conocen el supuesto, tema que ha sido reiterado por la Corte recientemente en el caso Albarracini, ¿no es cierto?, donde en definitiva se afirma el derecho de las personas a poder obrar de acuerdo con su conciencia, aun cuando eso suponga un riesgo para su vida. Porque hay otros valores que están en juego allí. Por supuesto que esto tiene matices diferentes cuando se trata de menores de edad, cuando se trata de madres con niños menores de edad, que también ha habido algún caso de discusión. Si ustedes quieren, después en el diálogo podemos volver sobre esto, ¿no es cierto? Y en general esto se puede trasladar no solo a la transfusión de sangre, sino a otro tipo de tratamientos médicos. Hubo un caso reciente en la provincia de Buenos Aires también interesante de alguien que objetaba la vacunación obligatoria. Un matrimonio que decían que ellos seguían la religión ayurvédica, entonces no querían vacunar a sus hijos. Y aquí la justicia con buen criterio dijo, señor, mira, acá no hay objeción de conciencia que valga. Primero, porque se está haciendo objeción de conciencia de usted, pero respecto de su hijo. Acá el sujeto es el hijo. Segundo lugar, acá hay un interés público. Hay una razón de salud pública, que la vacunación no es solamente un beneficio para la persona, sino para la comunidad. Entonces, bueno, en este caso no se admitió la objeción. Estos temas hoy día están de alguna manera afrontados y resueltos por la Ley de Derechos del Paciente, que ustedes seguramente conocen, donde se afirma con toda claridad la autonomía del paciente, el derecho que tiene a aceptar o rechazar tratamientos médicos, ¿no es cierto?, con algunas dificultades que no voy a desarrollar ahora. Una, el caso de los niños, ahora vuelvo sobre esto enseguida. Otro, el tema de las prácticas eutanásicas, ¿no es cierto?, que bueno, sabemos que hay algún problema, y después voy a decir algo del fallo último de la Corte en el caso Marcelo Díez. Estas reglas que estaban en la Ley de Derechos del Paciente han pasado ahora al Código Civil, el nuevo Código Civil ya vigente, donde hay una regulación muy detallada de lo que es el consentimiento informado para actos médicos, donde hay una reproducción más o menos, pero no igual, pero bastante parecida. Acá tenemos parte de la desprolijidad legislativa, que tenemos dos normas que dicen cosas parecidas pero no iguales, vigentes al mismo tiempo, que hay que armonizar, ¿no es cierto? Y la dificultad que el nuevo Código Civil trae, lo menciono al pasar, cuando llegamos al tema de la capacidad de los menores, o mejor dicho, de la competencia de los menores de edad para decidir en materia de actos médicos. Ustedes saben que a partir de los 13 años el menor debe ser oído y no se puede hacer nada en contra de su voluntad. Y si hay una disidencia entre el menor y sus hijos, y si yo quiero llevar a mi hija de 13 años a que se haga un tratamiento de ortodoncia y ella no quiere, no la puedo obligar, tengo que ir al juez para que el juez decida si es razonable la oposición de mi hija. Pero si mi hija tiene 16 años y no se quiere operar de apendicitis, ella decide y yo no puedo imponer la operación, porque a 16 años es mayor para las decisiones en estos casos. Cuestión realmente bastante complicada. Bien, vamos al tema quizás central de la objeción a realizar prácticas médicas, la objeción del personal sanitario, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera. ¿Con qué problema nos encontramos aquí? Por supuesto, dando por supuesto todo lo que ya se ha dicho, de los fundamentos, todo lo demás, ¿no es cierto? Vamos al tema jurídico específicamente, o legal.
El problema que nos encontramos en la Argentina es que tenemos una enorme dispersión en la legislación. Son las provincias las que legislan en materia de práctica profesional. Esto es competencia de las provincias por nuestro sistema federal. Y además no solamente las provincias son las que legislan, sino que además legislan por separado para distintas profesiones. Entonces tenemos normas, alguna provincia tiene alguna ley más genérica, pero otras legislan por separado el ejercicio profesional de los médicos, de los enfermeros, de los kinesiólogos, de los obstetras, de los terapeutas ocupacionales, de los qué sé yo. Hay infinitas normas en este sentido. Dentro de este mosaico tan grande de legislación que tenemos, nos vamos a encontrar algunas normas provinciales sobre ejercicio de la medicina, estoy hablando ahora, que prevén el derecho a la objeción de conciencia. Después veremos con qué alcance y con qué limitaciones, y si conviene, pero bueno, algunos se han ocupado por lo menos del tema, como las leyes de Río Negro o de La Pampa, otras muchas provincias que han ignorado el tema, incluso la Ley Nacional 17032, que ha ignorado el tema, y otras que copian prácticamente esta ley, lo han pasado por alto, no dicen ni que sí ni que no dicen nada, y algunas provincias que ni siquiera se han ocupado de legislar en esta materia. Entonces, acá tenemos una primera dificultad respecto de esta cuestión. Si vamos al tema de la enfermería, acá vamos a encontrar que estamos bastante mejor, porque hay una buena cantidad de normas provinciales que regulan el ejercicio de la enfermería y que prevén expresamente el derecho de los enfermeros y enfermeras a negarse a realizar prácticas que sean contrarias a su conciencia. Incluso, curiosamente, hay una provincia que es La Rioja y dice que es una obligación de los enfermeros la objeción de conciencia. Hay algunas pocas leyes que guardan silencio sobre esto. Yo creo que esto es porque la Organización Internacional del Trabajo tiene una recomendación que considera a los enfermeros como trabajadores, como empleados, ¿no es cierto? Y hay una recomendación de que se les reconozca el derecho a la objeción de conciencia. Y esto efectivamente ha sido... Y además acá hay un fenómeno que se da mucho en la Argentina, que es la imitación, ¿no es cierto? Acá una provincia un día legisla sobre la lucha contra la langosta, y la provincia de al lado hace lo mismo, y la otra, y la otra, con efecto dominó. Entonces acá alguna vez alguna provincia hizo una buena ley de enfermería, y las demás la fueron copiando. Y no pasa lo mismo en otros casos. Pero bueno. Luego tenemos otra cantidad de leyes, y acá son ejemplos, esto no es exhaustivo ni mucho menos, sobre profesiones vinculadas con la salud que aceptan expresamente el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Por ejemplo, leyes sobre técnicos de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, terapistas ocupacionales en el nivel nacional y otras provinciales. Ustedes ven que acá a veces hay leyes nacionales, son leyes que reclaman la adhesión de las provincias, son el tipo de leyes marco, esto pasa a veces, las provincias después adhieren a ellas, ¿no es cierto? Sobre nutricionistas, kinesiólogos, instrumentadores quirúrgicos, bioquímicos, cuidadores domiciliarios, técnicos en emergencias médicas. Son leyes que, en general, de modo bastante amplio, aceptan el derecho de estos profesionales al ejercicio de la objeción de conciencia. Entonces acá tenemos un primer aspecto, un primer tema del marco jurídico. Luego vamos a encontrar temas que tienen que ver con casos específicos. Por ejemplo, el tema de las operaciones esterilizantes, la ley 26.130, que manda justamente practicar a pedido, a demanda de las personas, por ahora no es obligatorio, no se le puede imponer a la gente, pero cuando alguien lo demanda, la vasectomía o la ligadura de trompas en todo tipo de establecimientos de salud. Esta ley tiene una norma, el artículo 6, que dice que toda persona, ya sea médico o personal auxiliar del sistema de salud, tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia sin consecuencia laboral alguna con respecto a las prácticas médicas enunciadas en esta ley, que son las que acabo de decir. Varias provincias han legislado en este sentido, algunas simplemente copian o remiten a la ley nacional, otras legislan y expresamente repiten el tema de la objeción de conciencia, y otras legislan imponiendo estas prácticas sin prever la posible objeción de conciencia en esta materia. Me interesa señalar acá, porque estos son ejemplos que pues uno puede tratar de utilizar para generalizar a otros casos, ¿no es cierto? Que se hable de un derecho a ejercer la objeción de conciencia y que se diga sin consecuencia laboral alguna, porque justamente cuando uno reconoce a la persona al objetor, el derecho a objetar, tiene que decir, bueno, está bien, pero esto no tiene que significar que después no ascienda nunca más, o no pueda acceder a una jefatura, o no puede tener, bueno, porque obviamente está ejerciendo un derecho que le es propio y por lo tanto esto no debería perjudicarlo en su carrera. Otro caso también que se ha legislado expresamente, el caso de la
la anencefalia, los bebés anencefálicos, ¿no es cierto?, donde hubo discusión jurisprudencial. Acá hubo fallos de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema, autorizando en estos casos no el aborto como se pedía, sino el adelantamiento de parto cuando el bebé fuera teóricamente viable, después se producía el fallecimiento porque era encefálico justamente, pero no era un aborto directamente provocado. Pero aún para estos casos, que se sabía que de alguna manera iba a anticipar una muerte ya anunciada, por decirlo de esa manera, la jurisprudencia primero, incluso la Corte Suprema, y luego la ley que la Ciudad de Buenos Aires dictó sobre este tema, han previsto expresamente el tema de la objeción de conciencia de los profesionales de obstétricos, de salud, ¿no es cierto? Tenemos la ley de salud reproductiva. La ley de salud reproductiva no ha previsto el derecho a la objeción de conciencia de los... ustedes saben que esta ley, entre otras cosas, establece un programa, ¿no es cierto?, que básicamente incluye el reparto de anticonceptivos, una serie de otras cuestiones, ¿no es cierto?, y que no ha previsto la objeción de conciencia por parte de los médicos y el personal sanitario. El decreto reglamentario, sin embargo, dice que se respetará el derecho de los objetores de conciencia a ser exceptuados de su participación en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, previa fundamentación, lo que se enmarcará en la reglamentación del ejercicio profesional de cada jurisdicción, remite a lo que cada jurisdicción dice. Los objetores de conciencia lo serán tanto en la actividad pública e institucional como en la privada, es decir, la verdad que sería poco coherente que una persona diga yo no suministro anticonceptivos en el hospital, pero venga a mi consultorio que ahí se los doy, ¿no es cierto? O sea, obviamente eso tiene su razonabilidad. Bien, acá de nuevo vamos a encontrar con legislación provincial muy diversa, donde hay provincias que efectivamente reconocen también el derecho a objeción de conciencia, hay otras que no la admiten y otras que simplemente adhieren a la ley y se acabó la historia. Después vuelvo sobre esta ley en relación con la objeción institucional. Bueno, vamos al tema de la objeción institucional entonces. ¿De qué estamos hablando en este caso? Acá estamos hablando de una institución, un sanatorio, un hospital, un centro de salud, ¿no es cierto?, que pretende también resistir la aplicación de una norma jurídica, por ejemplo, una norma que disponga la práctica de abortos o la práctica de N situaciones. En este caso decíamos, no es un caso de objeción de conciencia, porque la institución no tiene conciencia, pero sí la institución tiene una identidad ideológica confesional que es oportuno para poder ejercer esto, que sea explícita, ¿no es cierto? Las personas jurídicas detrás de sí tienen personas humanas. Y esto es muy interesante porque el nuevo Código Civil y Comercial lo enfatiza especialmente. Uno de los primeros artículos que habla de personas jurídicas ha tomado una norma que venía de la Ley de Sociedades Comerciales y la ha puesto ahora aplicable a toda persona jurídica, donde ha aceptado esta teoría, no quiero ahora dispersarme con esto, de la posibilidad de la penetración del velo de la persona jurídica para imputar actos de la persona jurídica a la persona humana que está detrás. Es decir, hay un reconocimiento de que detrás de la persona jurídica hay personas humanas que tienen conciencia, que tienen convicciones y que no por actuar asociados junto con otros van a perder el derecho de actuar de acuerdo con su conciencia. ¿No es cierto? Entonces, esto en los casos de las instituciones confesionales es bastante claro, porque las instituciones confesionales tienen ya una serie de principios a los cuales atenerse, pero aún las no confesionales también deberían poder ejercer este derecho. Hubo un caso muy interesante en Estados Unidos, resolvió la Corte Suprema de Estados Unidos hace 2 años, el caso Hobby Lobby, donde en relación con el Obamacare, el mandato, el plan de salud del presidente Obama, que incluye, como ustedes saben, la práctica de abortos y de la anticoncepción. Hay toda una larga cuestión en Estados Unidos respecto de esto, donde se han ido dando excepciones justamente a favor de los centros de salud que son propiedad de iglesias, confesionales e incluso centros sin fines de lucro, pero que con una tendencia ideológica clara, esto para exceptuarse de este tipo de prácticas que serían obligatorias y que si no las cumplen tendrían unas multas fabulosas. Pero se planteó el caso de una empresa comercial que sus dueños, tienen dueños identificados de un par de familias, cristianos, no católicos,
contrarios al aborto y que ellos no querían pagar a sus empleados un seguro de salud que incluyera la práctica del aborto porque no querían colaborar con el aborto de esta manera. No hacerlo significaba unas multas muy importantes, la quiebra de las compañías. El tema llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que efectivamente aún en sociedades comerciales, donde se podía identificar quiénes eran las personas que estaban por detrás, si esas personas tenían convicciones identificadas y concretas en materia religiosa o ética, debía respetarse la objeción de conciencia. En la Ley de Salud Reproductiva que tenemos en la Argentina, está previsto que las instituciones privadas, dice, de carácter confesional, acá está dejando de fuera las no confesionales, por el problema, que brinden por sí o por terceros servicios de salud, podrán, con fundamento en sus convicciones, yo diría su ideario, pero bueno, exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6, los anticonceptivos. Pero, agrega, los centros de salud privados deberán garantizar la atención y la implementación del programa, pudiendo derivar a la población a otros centros asistenciales, cuando por razones confesionales, en base a sus fines institucionales o convicciones de los titulares, acá está bastante más amplio, esto es la reglamentación, decidan hacerlo. Fíjense que la reglamentación acá ha ampliado esto, habla de centros privados, no solo confesionales, habla de las convicciones de los titulares, ¿no es cierto? Y dice que, si bien deberían colaborar con este programa, dice pueden derivar, no hay una obligación de derivar. Este es un tema que lo vamos a ver ahora enseguida, es uno de los problemas que hay ahora, cuando dicen, bueno, ok, usted puede ser objetor, pero está obligado a derivar a otro que no sea objetor. En ese caso, obviamente, se arruina la objeción de conciencia. En el caso de la educación sexual, la ley de educación sexual, ¿no es cierto? En la misma ley de salud reproductiva dice que las instituciones educativas públicas de gestión privada, confesionales o no, darán cumplimiento a las normas en el marco de sus convicciones. De modo que hay un espacio acá para la objeción institucional en la educación, y la ley de educación sexual, ¿no es cierto?, también va en la misma línea. Para ir terminando, quiero llegar a los problemas que tenemos ahora más apremiantes. Todos ustedes conocen el caso Fall, sentencia de la Corte que amplió enormemente los supuestos de abortos no punibles. El aborto sigue siendo un delito en la Argentina, el aborto de suyo es un hecho ilícito, todo aborto es un hecho ilícito, lo que el Código Penal dice que en ciertos casos no se sanciona, que no es lo mismo que decir que es lícito, ni tampoco hay un derecho al aborto. Esto es un problema que vamos a encontrar después en los protocolos y demás, que plantean como un derecho lo que en realidad no lo es. Pero bueno, en el marco de este caso, ¿no es cierto?, no voy a explicar todo lo que él dice, la Corte dice, deberá disponerse un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho a la objeción de conciencia, sin que de ello se traduzcan derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio, la mujer que pide el aborto. A tales efectos deberá exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente, de forma tal que toda institución que atienda a las situaciones aquí examinadas cuente con recursos humanos suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley confiere, etc. Es decir, acá tenemos, por un lado, la Corte parece estar restringiendo la objeción institucional, dice toda institución debe contar con recursos humanos, es decir, con personas que están dispuestas a realizar abortos, ¿sí? Por otro lado, hay otra limitación que es que dice, bueno, la objeción hay que manifestarla anticipadamente. Cuando yo entro a trabajar, tengo que decir, yo soy objetor. Esto en realidad es una desnaturalización, porque la objeción de conciencia se puede dar frente al caso concreto. Alguien puede no ser objetor en teoría o en general, pero frente al caso concreto dice, no, yo en este caso no acepto, no es lo mismo, a lo mejor, digo, para alguien, no es lo mismo hacer un aborto en las primeras 2 semanas del embarazo que en el 6º mes del embarazo, ¿no es cierto? Supongamos, Pero, o a lo mejor alguien ha evolucionado y alguien que primero no se había planteado el tema, y después cuando lo estudió mejor dice, no, yo me he convencido que yo no debo hacer abortos. Entonces acá tenemos una cuestión. Esta misma expresión que la Corte usó en el caso Fall, la acaba de utilizar también en el caso Marcelo Díez, el caso donde se autorizó a dejar de suministrar hidratación y alimentación a una persona que en estado vegetativo, que por esas obras de la providencia de Dios, murió de muerte natural antes que se aplicara el fallo, pero donde se había autorizado una suerte de eutanasia en un sentido. Bien.
Pero tenemos una vuelta más todavía. El protocolo llamado para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo nos da todavía un problema adicional. Esto es una cosa que apareció en la página web del Ministerio de Salud. Digo una cosa porque no es una resolución, no es una ley, no es una norma, no hay ninguna norma que lo apruebe. Pero se lo pone ahí, donde se habla de derecho a la interrupción legal del embarazo, derecho que surge de ninguna parte, no hay ninguna disposición legal que hable de un derecho a la interrupción legal del embarazo, ¿no es cierto? Se dice que esto tiene que ser de aplicación obligatoria en todo el país, con lo cual se está avasallando las autonomías provinciales, está yendo más allá de lo que la Corte dijo. En el caso FAL, la Corte dijo que las provincias debían dictar, y algunas lo han hecho, protocolos de actuación frente a estos casos. Pero bueno, sin entrar en todo lo que el protocolo dice, hay un par de párrafos que se refieren a la objeción de conciencia. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen, primero, que la objeción de conciencia es siempre individual y no institucional, niega directamente la objeción institucional. Dice que debe garantizarse entonces en los centros de salud los abortos en estos casos, que aparte el protocolo va mucho más allá incluso de lo que el fallo de la Corte dice, en los casos que debería hacerse el aborto, ¿sí? Amenaza con sanciones a los que provoquen demoras innecesarias, que brinden información falsa, etc. ¿Sí? Y incluso vuelven sobre el tema de que en caso que un profesional de salud desee ejercer el derecho a la objeción de conciencia, debe notificar cuando entra a trabajar, solo puede hacerlo en ese caso, si no puede más adelante devenir objetor, y que aunque haya dicho que es objetor, está obligado a hacer los abortos si no hay otro que lo haga. No solo está obligado a derivar a otro que lo haga, sino que además, si en ese hospital, en ese sanatorio, no está obligado a hacerlo. Y lo amenaza con sanciones. En la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Hay también un protocolo de atención ya dictado hace unos años, ¿no es cierto?, en este sentido, donde se habla del derecho a la objeción de conciencia. Se dice también que es individual y no institucional, ¿no es cierto? Se dice que los centros de salud están obligados a que haya profesionales no objetores y poder haber acuerdos con otras instituciones, etc. Bien, acá tenemos, este es el problema concreto. Yo digo, creo que los problemas están a la vista, ¿no es cierto? Y termino con dos cosas. En primer lugar, más allá de todo lo que he dicho, ustedes ven que la Argentina ha optado de alguna manera por tocar los temas de a uno, es decir, frente a cada caso buscar una norma que prevea o no prevea la objeción de conciencia. Hay otra posibilidad que podría ser una ley general sobre objeción de conciencia, cosa que existe allá en la provincia de San Luis. San Luis tiene una ley de objeción de conciencia que tiene normas generales para el caso, algunas normas especiales para casos particulares ya previstos, ¿no es cierto? Y que es un ejemplo muy interesante. En otras provincias hay proyectos, en el Senado de la Nación hubo algún proyecto que no fue tratado y en otros países de la región también hay algunos proyectos. Ahora, lo más importante es advertir que el derecho a la objeción de conciencia no es un conflicto entre un interés público buscado por la ley y un interés personal, privado, que debe ceder frente a eso, sino que es un conflicto entre dos intereses públicos. Aquel que la ley busca, que supongamos que es bueno, y la obligación que tiene el Estado de garantizar a las personas ejercer la libertad de conciencia. Y por eso, aunque no hubiera ninguna ley que específicamente habilite en el caso el ejercicio de objeción de conciencia, igual el derecho existe. Porque el derecho se funda en la norma superior, que es la Constitución, los tratados internacionales, digo para hablar de derecho positivo, más allá de todo el fundamento de derecho natural que queramos dar, pero para hablar de derecho positivo y la discusión que se puede llevar a los tribunales, ¿no es cierto? Hay un derecho a la objeción de conciencia que está fundado en el derecho a la libertad religiosa e ideológica. La Corte misma ha hablado de este tema, hay un fallo. En realidad no es un fallo de la Corte, no es un fallo porque es un caso donde la Corte no resolvió por temas procesales un tema, pero hay un voto en disidencia de la doctora Hayton de Nolasco, llamado Asociación Testigo de Jehová, tiene que ver con una maestra en Neuquén, un tema de educación, pero donde la doctora Hayton desarrolla el tema del derecho a la objeción de conciencia, expresamente llamado de esa manera. El objetor tiene derecho, si el objetor está ejerciendo un derecho propio, que es
actuar de acuerdo con su conciencia, tiene entonces derecho a no ser sancionado por ejercerlo, a no ser discriminado y a no ser perjudicado profesionalmente. Y la discriminación es un tema que puede darse muy claramente. Hay en este momento una ley que acaba de aprobar la provincia de Buenos Aires, todavía no está promulgada, la aprobaron las dos cámaras, la tiene el gobernador para promulgar cualquier día de estos, donde se establece unas consejerías para mujeres embarazadas que están orientadas al aborto. La consejería tiene que incluir la posibilidad de aborto. Y se dice que si hay algún médico o alguna persona que sea objetor al aborto, no puede formar parte de las consejerías. Directamente. Evidentemente acá estamos en un caso de discriminación evidente a alguien en razón de sus convicciones morales o religiosas, que es inadmisible desde el punto de vista de los tratados internacionales. La libertad religiosa tiene, yo lo dije rápidamente antes, una dimensión individual, la libertad de la persona de tener, no tener, cambiar sus convicciones religiosas, pero tiene una dimensión colectiva. La libertad religiosa se ejerce privada y públicamente, solo y asociado con otros. Es muy claro el tema de la dimensión colectiva de la libertad religiosa. En esta dimensión colectiva de la libertad religiosa se asienta también la posibilidad de ejercer la llamada objeción de conciencia institucional. Porque además, por debajo de las personas jurídicas, hay personas cuya libertad religiosa también debe ser tutelada. No es que yo, cuando actúo junto con otros, pierdo la posibilidad de ser fiel a mi propia conciencia. Muchas gracias.